Hay un poder que no se ve, que no se escucha, pero que se siente con una intensidad que atraviesa la piel y se clava en el alma. Un poder que no necesita de discursos elocuentes ni de argumentos brillantes para transformar una habitación, para cambiar el curso de una conversación, para dominar sin forzar, para conquistar sin luchar. Este poder habita en el silencio. No en ese silencio incómodo que llena los espacios vacíos con ansiedad, sino en ese silencio profundo, consciente, deliberado que Ibn Arabi, el místico sufí del siglo XII, describió como el silencio del corazón. Un silencio que no es ausencia, sino presencia absoluta. Un silencio que no es debilidad, sino la manifestación más pura de la fuerza interior. Vivimos en un mundo obsesionado con las palabras. Hablamos, gritamos, opinamos, argumentamos, convencemos, debatimos. Creemos que quien habla más fuerte es quien tiene razón, que quien más argumenta es quien gana. Pero hay algo que la mayoría no comprende. Las palabras son apenas la superficie de la comunicación humana. Son el ruido que distrae de lo esencial. Porque mientras las palabras pueden mentir, engañar, manipular, confundir, hay algo que no puede fingirse, algo que se transmite en el espacio entre las palabras, en la presencia, en la energía que emana de un ser humano cuando está completamente alineado consigo mismo. Eso es lo que Ibn Arabi comprendió hace más de 800 años, y es lo que la psicología moderna apenas comienza a descifrar. El verdadero poder no reside en lo que dices, sino en quién eres cuando no dices nada. La mayoría de las personas teme el silencio porque el silencio las expone. Cuando te callas, cuando dejas de llenar el espacio con ruido, te enfrentas a ti mismo. Y eso es aterrador, porque en ese silencio se revelan todas las inseguridades, todos los miedos, todas las máscaras que usamos para protegernos del mundo. Por eso la gente habla sin cesar, por eso llena cada segundo con palabras vacías, con comentarios innecesarios, con opiniones que no le han pedido. Hablar es una forma de escapar, de huir de la incomodidad de simplemente ser, pero aquellos que aprenden a habitar el silencio, aquellos que se atreven a vaciarse de palabras, descubren algo extraordinario. En el vacío es donde reside la plenitud. En la ausencia es donde se manifiesta la presencia más poderosa. Ibn Arabi no era un filósofo en el sentido convencional, era un místico, un buscador de verdades que la razón no puede alcanzar. Para él, la verdad no se encuentra en los argumentos lógicos ni en los razonamientos brillantes, sino en la experiencia directa de lo divino, en la conexión profunda con el ser mismo de la vida. Y esa conexión, decía, solo puede ocurrir cuando la mente se silencia, cuando el yo individual se disuelve, cuando dejamos de intentar controlar y simplemente nos permitimos ser. No hay más que silenciar la mente para que la nueva palabra salga con ímpetu a la luz, a la consciencia, y nos libere de la ignorancia en la que nos sentimos inmersos. Este proceso de anulación de la autoconciencia, de olvido de uno mismo, es lo que permite que algo más grande, algo más profundo, se manifieste a través de nosotros. Pero no te confundas. Este silencio no es pasividad, no es retirarse del mundo ni esconderse de los demás. Es todo lo contrario. Es una forma de estar presente tan intensa, tan completa, que tu sola presencia transforma el espacio que ocupas. Es convertirte en un espejo en el que los demás ven reflejadas sus propias verdades, sus propias mentiras, sus propios miedos. Porque cuando tú no estás llenando el aire con tus propias palabras, con tus propias necesidades, con tu propio ego, los demás no tienen dónde esconderse. Se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier argumento que pudieras ofrecer. La psicología moderna ha comenzado a comprender lo que Ibn Arabi intuía hace siglos. Las investigaciones sobre comunicación no verbal revelan que entre el 60 y el 90% de lo que comunicamos no es verbal. Tu postura, tus gestos, tu mirada, tu respiración, el tono de tu voz, el espacio que ocupas, todo eso comunica mucho más
de lo que jamás podrían comunicar tus palabras. Y lo más interesante es que estos aspectos no verbales son los que transmiten las emociones, los que revelan quién eres realmente, los que generan confianza o desconfianza, atracción o rechazo, respeto o desprecio. Las personas pueden no recordar lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y ese sentimiento no surge de tus palabras, sino de tu presencia. Entonces, ¿cómo se cultiva esa presencia? ¿Cómo se accede a ese poder del silencio que Ibn Arabi describe? No es un truco, no es una técnica de manipulación que puedas aprender en un curso de fin de semana. Es un proceso profundo de transformación interior. Requiere que te enfrentes a todo lo que has estado evitando. Requiere que desciendas a las profundidades de tu propia psique y confrontes las sombras que habitan allí. Requiere que dejes de identificarte con tu ego, con tus pensamientos, con tu historia personal, y descubras quién eres más allá de todo eso. Es un camino arduo, solitario, a menudo doloroso, pero es el único camino hacia la verdadera libertad, hacia el verdadero poder. Ibn Arabi hablaba del silencio del corazón como un estado de contemplación profunda, de quietud interior. No se trata de dejar de pensar, porque eso es imposible. Se trata de dejar de identificarte con tus pensamientos, de observarlos pasar como nubes en el cielo, sin aferrarte a ellos, sin dejarte arrastrar por ellos. Cuando logras eso, algo extraordinario sucede. Tu mente se aquieta, tu corazón se abre y comienzas a percibir la realidad de una manera completamente diferente. Ya no estás atrapado en la narrativa constante de tu ego. Ya no estás reaccionando automáticamente a cada estímulo. Estás presente, estás consciente, estás vivo de una manera que nunca antes habías experimentado, y desde ese estado de presencia consciente, tu forma de relacionarte con los demás cambia radicalmente. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas convencer a nadie, ya no necesitas competir, dominar, impresionar, simplemente eres, y esa simple presencia tiene un impacto profundo en quienes te rodean. Las personas lo sienten. No pueden explicarlo, pero lo sienten. Hay algo en ti que es diferente, algo que es auténtico, algo que es poderoso, y responden a eso. Se sienten atraídos por eso, confían en eso. Porque en un mundo lleno de ruido, de falsedad, de máscaras, encontrar a alguien que es genuinamente auténtico es como encontrar agua en el desierto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este poder no es un poder sobre los demás, no es dominio, no es control, es un poder que surge de la conexión, de la empatía, de la comprensión profunda de la naturaleza humana. Cuando estás verdaderamente presente, cuando has silenciado tu propio ego, puedes percibir a los demás con una claridad asombrosa, puedes sentir lo que sienten, puedes ver más allá de sus palabras, más allá de sus máscaras, hasta el corazón de lo que son. Y esa percepción te da una ventaja extraordinaria en cualquier interacción humana, no porque puedas manipularlos, sino porque puedes comprenderlos. Y la comprensión genuina es la base de toda influencia real. Ibn Arabi enseñaba que toda la existencia es una manifestación de lo divino, que Dios se revela en todas las criaturas. Para él, cada persona que encuentras es un espejo en el que puedes ver reflejada una faceta diferente de la verdad universal. Cuando te acercas a los demás con esa actitud de reverencia, de apertura, de curiosidad genuina, algo mágico sucede. Las barreras caen, las defensas se desvanecen, las personas se abren. Y en esa apertura, en esa vulnerabilidad compartida, se crea una conexión que trasciende las palabras, que va más allá de la superficie, que toca algo profundo y esencial en ambos. Piensa en las personas que han tenido el mayor impacto en tu vida. Probablemente no fueron las que más hablaron. Probablemente no fueron las que tenían las respuestas más brillantes o los argumentos más convincentes. Fueron las que realmente te vieron. Las que te escucharon, no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Las que te hicieron sentir que importabas, que eras digno, que eras comprendido. Eso es presencia.
Eso es el poder del silencio. Y ese es el tipo de impacto que tú también puedes tener cuando aprendes a cultivar esa quietud interior, esa presencia consciente que Ibn Arabi describe. Ahora bien, es importante entender que el silencio del que hablamos no es simplemente no hablar. Puedes estar en silencio y aún así estar lleno de ruido interior. Puedes estar callado y sin embargo estar gritando por dentro, juzgando, criticando, planeando lo que vas a decir a continuación. Ese no es el silencio del que hablamos. El verdadero silencio es un estado de vacío, de receptividad absoluta. Es cuando tu mente está tan quieta que puedes escuchar lo que los demás no dicen. Cuando tu corazón está tan abierto que puedes sentir lo que los demás no expresan. Cuando estás tan presente que el tiempo parece detenerse y solo existe este momento, esta respiración, esta conexión. En el ámbito del sufismo, la tradición mística del Islam a la que pertenecía Ibn Arabi, existe una práctica llamada dhikr, que consiste en la repetición constante de nombres sagrados o frases como «No hay divinidad además de Dios». El propósito de esta práctica no es simplemente recitar palabras, sino disolver gradualmente las barreras del ego, permitiendo que la verdad divina llene la conciencia del practicante. Es un proceso de vaciamiento del yo para que algo más grande pueda manifestarse. Y aunque esta práctica tenga un contexto religioso específico, el principio subyacente es universal. Cuando dejas de llenar cada espacio con tu propia voz, con tus propias necesidades, con tu propio ego, creas espacio para que algo más profundo, más auténtico, más poderoso emerja. Este proceso de vaciamiento, de olvido de uno mismo, es precisamente lo que te permite superar a cualquiera sin decir una palabra. Porque cuando ya no estás operando desde el ego, cuando ya no estás tratando de demostrar tu superioridad, cuando ya no estás compitiendo, automáticamente te elevas por encima de esos juegos. No participas en ellos, no te enganchas, y esa no participación, ese desapego es lo que te da poder. Porque mientras los demás están atrapados en sus propios dramas, en sus propias inseguridades, en sus propias necesidades de validación, tú estás libre. Y esa libertad se siente, se percibe, se respeta. Hay un aspecto psicológico fascinante en todo esto. Cuando alguien permanece en silencio durante una conversación, especialmente en situaciones de tensión o conflicto, se crea una dinámica muy particular. El silencio puede funcionar como una forma de resistencia, como un mecanismo que desvía el foco, que genera incomodidad en el otro. Pero esto puede usarse de dos maneras, como una forma de manipulación, de agresión pasiva, o como una forma de mantener tu centro, de no reaccionar impulsivamente, de crear espacio para que la situación se desarrolle sin tu interferencia. La diferencia radica en la intención. Si usas el silencio como un arma, estás operando desde el ego. Si usas el silencio como una expresión de tu paz interior, estás operando desde un lugar mucho más elevado. Ibn Arabi también hablaba de algo que llamaba la intuición del corazón. Para él, la razón por sí sola es incapaz de abarcar toda la realidad, de vislumbrar la verdad final. Solo la intuición del corazón, desarrollada a través del silencio y la contemplación profunda, puede acceder a dimensiones más profundas de la realidad. Esto se alinea con lo que la psicología moderna llama inteligencia emocional o intuición. Esa capacidad de percibir información que no es evidente racionalmente, de captar matices emocionales, de leer entre líneas, de sentir lo que está sucediendo más allá de las palabras. Y esta capacidad, créeme, es invaluable en cualquier contexto social, profesional o personal. Cuando desarrollas esta intuición del corazón, cuando aprendes a escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser, comienzas a percibir cosas que los demás no ven. Percibes las contradicciones entre lo que alguien dice y lo que realmente siente. Percibes las dinámicas de poder ocultas en un grupo. Percibes cuando alguien está mintiendo, no porque analices sus palabras, sino porque simplemente lo sientes. Y esa percepción te da una ventaja enorme.
no para manipular, insisto, sino para navegar las interacciones humanas con gracia, con sabiduría, con efectividad. Pero este camino tiene sus peligros. Uno de los mayores riesgos es caer en el orgullo espiritual. Creer que porque has desarrollado cierta quietud interior, cierta presencia, eres superior a los demás. Eso sería un error fatal. Ibn Arabi era conocido como el príncipe sufí de la humildad. A pesar de su profundo conocimiento espiritual, de sus experiencias místicas extraordinarias, siempre mantuvo una actitud de humildad absoluta, porque comprendía que todo lo que experimentaba, todo el conocimiento que recibía, no provenía de él, sino que fluía a través de él. Él era simplemente un canal, un instrumento, un espejo. Y esa humildad es esencial, porque en el momento en que crees que eres tú quien tiene el poder, lo pierdes. El verdadero poder no es tuyo, es algo que fluye a través de ti cuando te vacías lo suficiente como para permitir que suceda. También es importante mencionar que este proceso no es lineal. No es algo que logras una vez y ya está. Es una práctica constante, un refinamiento continuo. Habrá días en que te sientas conectado, presente, poderoso, y habrá días en que te sientas perdido, reactivo, atrapado en tu ego. Eso es parte del proceso. Lo importante es la dirección, no la perfección. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en tus pensamientos, en tus reacciones, en tus juicios, y vuelves al silencio, al centro, a la presencia, estás fortaleciendo esa capacidad. Estás entrenando tu mente. Estás transformando tu ser. En el contexto de las relaciones interpersonales, esta práctica tiene aplicaciones increíblemente prácticas. Imagina una negociación. La mayoría de las personas entran en una negociación con una agenda clara, con argumentos preparados, con estrategias de persuasión. Y todo eso puede funcionar hasta cierto punto. Pero imagina entrar en esa misma negociación sin agenda, sin necesidad de ganar, sin apego al resultado, simplemente presente, escuchando profundamente, percibiendo lo que la otra persona realmente necesita, no lo que dice que necesita, sino lo que realmente busca por debajo de sus palabras. Desde ese estado de presencia y comprensión, las soluciones emergen naturalmente. Las personas se sienten escuchadas, comprendidas, respetadas, y desde ese lugar, la colaboración se vuelve posible de una manera que nunca podría lograrse mediante la manipulación o la coerción. O piensa en el liderazgo. Los líderes más efectivos no son necesariamente los más carismáticos o los que más hablan. Son aquellos que tienen una presencia que inspira confianza. Aquellos que escuchan más de lo que hablan. Aquellos que crean espacio para que los demás se expresen, para que los demás brillen. Aquellos que no necesitan tener siempre la razón porque su sentido de valor no depende de eso. Ese tipo de liderazgo no surge de técnicas aprendidas, sino de un estado interno de equilibrio, de presencia, de conexión con algo más grande que el ego individual. Ibn Arabi también hablaba del concepto de Wahdat al-Wujud, la unidad del ser. Esta idea propone que toda la existencia es una manifestación de la presencia divina, que todo está interconectado, que no hay separación real entre tú y los demás, entre tú y el universo. Cuando comprendes esto, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, tu forma de relacionarte con el mundo cambia por completo. Ya no ves a los demás como competidores, como amenazas, como objetos a ser manipulados. Los ves como reflejos de ti mismo, como expresiones diferentes de la misma esencia fundamental. Y desde esa perspectiva, el concepto mismo de superar a alguien se vuelve absurdo. No hay nadie a quien superar, porque todos somos parte de la misma totalidad. Pero en el contexto práctico de la vida cotidiana, en el mundo social en el que navegamos, hay jerarquías, hay competencia, hay dinámicas de poder, y lo que esta comprensión te da no es una ingenuidad que te hace vulnerable, sino una perspectiva que te permite participar en esos juegos sin quedar atrapado en ellos. Puedes jugar el juego sin que el juego te juegue a ti. Puedes navegar las estructuras sociales con efectividad
sin perder tu centro, sin comprometer tu integridad, sin vender tu alma. El silencio también tiene un poder transformador en el ámbito de la sanación psicológica. En el psicoanálisis, el silencio del paciente es a menudo una forma de resistencia, una forma de evitar la exposición, de esconder lo que está guardado en el inconsciente. Pero ese mismo silencio, cuando es abordado con habilidad, puede convertirse en la puerta de entrada a las profundidades de la psique. El analista aprende a escuchar no solo las palabras, sino los silencios. Aprende a percibir lo que no se dice, y en ese espacio entre las palabras es donde a menudo se encuentra el material más importante, las verdades más profundas. De manera similar, en tu propia vida, aprender a escuchar tus propios silencios internos puede ser revelador. ¿Qué es lo que evitas pensar? ¿Qué es lo que no te atreves a sentir? ¿Qué verdades sobre ti mismo has estado evadiendo? Cuando te sientas en silencio, sin distracciones, sin escapatorias, esas cosas comienzan a emerger. Y sí, puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero es necesario, porque no puedes transformar lo que no reconoces, no puedes sanar lo que no enfrentas, y ese encuentro contigo mismo en el silencio es el primer paso hacia la verdadera libertad. Hay también una dimensión energética en todo esto que no puede ignorarse. Los seres humanos somos extremadamente sensibles a la energía de los demás, aunque la mayoría no sea consciente de ello. Cuando estás en presencia de alguien que está en paz, que está centrado, que está presente, lo sientes. Hay algo en la calidad de su energía que te afecta, te calma, te centra, te eleva. De la misma manera, cuando estás en presencia de alguien que está ansioso, agitado, necesitado, también lo sientes. Esa energía es contagiosa. Y cuando aprendes a cultivar una energía de paz, de presencia, de quietud interior, esa energía afecta positivamente a todos los que te rodean. No necesitas decir nada. Tu sola presencia es suficiente. Ibn Arabi pasó más de 20 años de su vida en un viaje espiritual profundo, marcado por visiones extáticas, por encuentros con maestros espirituales, por experiencias que transformaron su comprensión de la realidad. No fue un camino fácil. Fue un camino de renuncia, de sacrificio, de enfrentamiento constante con sus propios límites. Pero ese camino lo llevó a un estado de comprensión tan profundo que sus enseñanzas han influido el pensamiento espiritual durante más de 8 siglos, y lo que él descubrió, lo que él vivió, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. No necesitas ser un místico del siglo XII, no necesitas retirarte a un monasterio, necesitas estar dispuesto a dejar de huir de ti mismo. Necesitas estar dispuesto a sentarte en silencio y enfrentar lo que surge. Necesitas estar dispuesto a soltar todas las narrativas que has construido sobre quién eres y descubrir quién eres realmente más allá de esas historias. El mundo moderno hace todo lo posible por evitar que tengas ese encuentro contigo mismo. Las redes sociales, el entretenimiento constante, el trabajo sin fin, las distracciones infinitas, todo está diseñado para mantenerte en la superficie, para evitar que desciendas a las profundidades, porque en esas profundidades está tu poder. En esas profundidades está tu verdad. En esas profundidades está tu libertad. Y un mundo que funciona a base de consumo, de conformidad, de control, no quiere que accedas a eso. Quiere que sigas creyendo que tu valor está en lo que produces, en lo que consumes, en cómo te ven los demás. Quiere que sigas atrapado en el ruido, pero cuando te atreves a apagar el ruido, cuando te atreves a sentarte en silencio, cuando te atreves a simplemente ser sin hacer, sin demostrar, sin justificar, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a recordar quién eres. No la versión de ti que has construido para complacer a los demás, no la versión que proyectas en las redes sociales, no la versión que crees que deberías ser, sino quién eres realmente, en tu esencia más profunda. Y esa persona es mucho más poderosa, mucho más sabia, mucho más completa de lo que jamás imaginaste. Este poder del silencio no es algo que puedas exhibir,
no es algo de lo que puedas alardear. De hecho, en el momento en que intentas usarlo para impresionar a alguien, lo pierdes. Porque ese intento ya es ego, es querer demostrar, es buscar validación. El verdadero poder del silencio es humilde, es silencioso, valga la redundancia. No busca reconocimiento, no necesita aplausos, simplemente es. Y ese simple ser tiene un impacto mucho más profundo que cualquier cosa que pudieras hacer o decir. En la práctica espiritual sufí, hay un concepto llamado kashf, que se refiere a las experiencias visionarias, a las revelaciones directas de dimensiones más profundas de la realidad. Ibn Arabi tuvo muchas de estas experiencias a lo largo de su vida, pero él siempre enfatizaba la importancia del equilibrio, la humildad y el discernimiento al interpretar estas experiencias. Porque es fácil quedar atrapado en las experiencias extraordinarias, en los estados alterados de conciencia, y perder de vista el objetivo real, que no es tener experiencias místicas, sino transformarse en un ser humano más completo, más compasivo, más presente. Y esa transformación se refleja en la forma en que vives tu vida cotidiana. No es algo que solo experimentas en la meditación o en momentos de contemplación profunda. Es algo que se manifiesta en cada interacción, en cada decisión, en cada momento. Es cómo respondes cuando alguien te critica. Es cómo te comportas cuando nadie te está mirando. Es cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Eso es lo que revela tu verdadero nivel de transformación. No los momentos cumbre, sino los momentos ordinarios. Ibn Arabi enseñaba que Dios habló y actuó a través de figuras como Jesús, que ciertas personas se convierten en canales de lo divino, en manifestaciones de atributos sagrados. Pero él no limitaba esto a figuras históricas especiales. Para él, cada ser humano tiene el potencial de convertirse en un canal de lo divino, de manifestar cualidades como la compasión, la sabiduría, la presencia. Lo que se requiere es vaciarse de uno mismo lo suficiente como para permitir que eso fluya a través de ti. Y ese vaciamiento no es un proceso pasivo. Es un proceso activo de reconocimiento, de confrontación, de transformación de todo lo que en ti bloquea ese flujo. Cada vez que te identificas con tus pensamientos, estás bloqueando ese flujo. Cada vez que reaccionas desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de control, estás bloqueando ese flujo. Cada vez que juzgas, criticas, te comparas, estás bloqueando ese flujo. Y cada vez que te das cuenta de eso y vuelves al silencio, al centro, a la presencia, estás abriendo ese canal. Estás permitiendo que algo más grande se manifieste. Estás convirtiéndote en un instrumento de transformación, no solo para ti mismo, sino para todos los que entran en contacto contigo. Y aquí está la paradoja hermosa de todo esto. Cuanto menos intentas impresionar a los demás, más los impresionas. Cuanto menos buscas poder, más poder tienes. Cuanto menos hablas, más te escuchan. Porque la gente está hambrienta de autenticidad. Está cansada de las máscaras, de las actuaciones, de las falsedades. Y cuando encuentran a alguien que es genuinamente real, que no está tratando de vender nada, que simplemente está presente, se sienten atraídos por eso como polillas a la luz. Pero recuerda, esto no es una técnica, no es una estrategia de manipulación. Si lo abordas así, no funcionará. Tiene que ser genuino, tiene que surgir de una transformación real de tu ser. Y esa transformación requiere tiempo, requiere práctica, requiere compromiso, requiere que estés dispuesto a sentarte en silencio día tras día, incluso cuando tu mente esté gritando, incluso cuando cada célula de tu cuerpo quiera huir. Requiere que te enfrentes a tus demonios internos, a tus sombras, a todo lo que has estado evitando, y no será cómodo, pero será liberador. La próxima vez que te encuentres en una situación social, en una reunión, en una conversación, prueba esto. En lugar de pensar en lo que vas a decir a continuación, simplemente escucha. No solo las palabras, sino todo. El tono de voz, el lenguaje corporal, la energía, lo que no se está diciendo. Estate completamente presente. No juzgues, no analices,
No planees, simplemente observa y nota qué sucede. Nota cómo las personas responden a esa presencia. Nota cómo la dinámica de la conversación cambia. Nota cómo, sin decir casi nada, tienes un impacto profundo. Ibn Arabi dedicó su vida a explorar los misterios de la existencia, a comprender la naturaleza de la realidad, a conectar con lo divino. Pero sus enseñanzas no son solo para místicos o buscadores espirituales, son para cualquiera que quiera vivir una vida más plena, más auténtica, más poderosa. Porque en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: conexión, significado, paz. Y esas cosas no se encuentran en el mundo exterior. No se encuentran en el éxito, en el reconocimiento, en la validación de los demás. Se encuentran en el silencio de tu propio corazón. Se encuentran en ese espacio quieto dentro de ti que siempre ha estado ahí, esperando a que lo descubras. Y cuando finalmente lo descubres, cuando finalmente te permites habitar ese silencio, te das cuenta de algo asombroso. Nunca necesitaste superar a nadie. Nunca necesitaste demostrar nada. Nunca necesitaste ser más que nadie, porque ya eras completo, ya eras suficiente, ya eras poderoso, solo que estabas buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. Estabas buscando en las palabras lo que solo puede encontrarse en el silencio. Estabas buscando en el ruido lo que solo puede revelarse en la quietud. Así que la pregunta no es cómo superar a los demás. La pregunta es cómo superarte a ti mismo, cómo trascender las limitaciones de tu ego, cómo ir más allá de tus miedos, de tus inseguridades, de tus necesidades de validación. Y la respuesta, como Ibn Arabi sabía, está en el silencio. En ese silencio profundo, consciente, deliberado, que no es ausencia, sino presencia absoluta. Ese silencio que no es debilidad, sino la manifestación más pura de la fuerza interior. Ese silencio que no necesita palabras porque habla directamente al alma. Y cuando habitas ese silencio, cuando te conviertes en ese silencio, ya no necesitas superar a nadie, porque estás operando desde un lugar completamente diferente. Un lugar donde no hay competencia, solo conexión. No hay conflicto, solo comprensión. No hay necesidad de demostrar, solo el deseo de ser. Y desde ese lugar, tu impacto en el mundo es profundo, duradero, transformador, sin decir una sola palabra.